¿Cómo les va? Tenemos que trabajar con el texto de Benjamin. Ustedes saben, quizás, no sé si lo han visto, es un texto breve, pero complejo. Bueno, por la forma en que fue escrito y porque de hecho no esperaba hacer la versión última de, sobre este tema de Benjamin. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia del manuscrito y ese tipo de cosas. Walter Benjamin, ¿quién es? Ustedes seguramente lo han sentido nombrar como un autor vinculado con la Escuela de Frankfurt, judío alemán, que por supuesto tuvo que huir de Alemania durante el nazismo. Benjamin nace en el Imperio Alemán, asiste a distintas universidades, distintos cursos, tiene una formación que por un lado está vinculada al estudio de la mística y la teología judía. Él estuvo en contacto con el círculo sionista, que hay que aclarar, es el sionismo, que fue un movimiento social anterior a la guerra. No es, que bueno, sí, está emparentado por supuesto con el sionismo que después funda el Estado de Israel, pero en cualquier caso es anterior a esa experiencia sin dudas, y es un grupo que tiene como punto de partida el hecho de, bueno, ser una población discriminada en Europa. Entonces, estoy hablando de Benjamin, se vincula con el sionismo, estudia la cultura judía y a la vez también se vincula con el pensamiento de izquierda. Entonces ahí hay una doble formación, un doble conocimiento de marcos conceptuales y teóricos que van a ver, están muy claros en la obra que vamos a leer. Es un autor que se vinculó con cantidad de artistas y pensadores de la época. Scholem, Brecht, Bloch, Rilke, son quizás algunos de los más conocidos de la primera época, la época en la que él estaba en Múnich y en Bern. Después, con el ascenso del nazismo, tuvo toda una serie de problemas económicos, finalmente consiguió algo de apoyo del instituto. Estoy hablando del Instituto de Investigaciones Sociales, dirigido por Horkheimer, en el que también Adorno fue muy importante, que estaba radicado en Frankfurt y se mudó a Nueva York antes de la Segunda Guerra. Él, estando en París, logra este vínculo con el instituto, algo que lo ayudaba un poco en todas las dificultades que estaba teniendo. En París también es donde se hace amigo de Vattel, de Arendt, de Blücher, que es el segundo esposo de Arendt, con el que fue encarcelado en el campo de detención de Gurs, del que escapan, y donde finalmente se unen con Arendt. O sea, son dos campos distintos, uno de varones, otro de mujeres. Benjamin estaba internado con Blücher, que era el segundo esposo de Arendt, que no era judío, pero era comunista, entonces también estaba en el campo. Y Arendt estaba en el otro campo, cuestión que huyen y van juntos hacia el sur de Francia para cruzar por España hasta Portugal, desde donde salían barcos hacia Estados Unidos. No me acuerdo ahora por qué cuestión se separan en un pueblo y Benjamin tuvo la mala suerte de que fueron unas pocas horas en las que había un permiso de circulación,
que él tenía, esas pocas horas en las que ese permiso no estuvo vigente, él intenta cruzar la frontera en ese momento y no puede, y temiendo ser apresado por los nazis, bueno, se suicida. Cuestión que como Arendt y Blücher ya tenían el pasaje para llegar a Estados Unidos, Benjamin le había dado el texto que estamos por leer, que es el de las tesis sobre filosofía de la historia, se lo había dado a Arendt. Vamos con 2 o 3 cuestiones sobre el propio texto, tesis de filosofía de la historia. En primer lugar, es un texto en el que Benjamin trabaja por unos cuantos años, se cree que ya en el 38 estaba trabajando sobre esto, y del que en principio sobrevivieron 2 manuscritos. Aparentemente, el propio Benjamin temía que Adorno no le publicara el texto tal cual estaba, y también por eso tenía más de un manuscrito. Uno se lo manda a Adorno a través de Arendt, pidiéndole que lo publique, y el otro se lo envía a Scholem. Y Scholem sí se sabe porque en una de las cartas que intercambian, Scholem le dice, bueno, me parece que acá no te lo van a publicar esto. Efectivamente, la publicación de las tesis se prolongó por 2 años. Bueno, porque Adorno quería cambiarlo, quería corregirlo, y ahí hubo una fuerte oposición de Arendt, y bueno, creo que incluso Scholem escribió a Adorno hubo toda una movida para que se publicara tal cual fue escrita por Benjamin. Bueno, finalmente se publica en el 42 y después el propio Adorno la reedita cuando publica las obras completas de Benjamin, y en el 55 y ahí empieza a tener más atención. En el 42 pasó bastante desapercibido. En el 81 Giorgio Agamben descubre otro manuscrito, porque Benjamin antes de viajar le había dado a un amigo todos sus papeles, todo lo que escribía, libros, ese tipo de cosas, y Agamben tiene acceso a ese material y encuentra un tercer manuscrito que tiene 2 fragmentos más que, ustedes van a ver, están incluidos como apéndice para no quebrar primero para preservar el texto tal cual era conocido, y no quebrar el orden ya publicado con material nuevo. Nosotros trabajamos con una traducción del texto completo, o sea que incluye ese primer borrador del 40 y este borrador que no se sabe bien de qué momento es, pero que es encontrado por Agamben en el 81. Bueno, el texto es complejo. Hay que estar buceando permanentemente en las referencias coyunturales que hace Benjamin. Benjamin, a nivel más filosófico, lo que podemos decir es que critica estas ideas que nosotros vamos a mencionar acá. Ahora, estas ideas son criticadas, pero en el texto aparecen permanentes referencias, qué sé yo, a la socialdemocracia, a Ranke, a distintos autores y a distintos problemas que muestran las consecuencias prácticas de partir de supuestos que no son los adecuados según la perspectiva de Benjamin. Entonces, ¿cuáles son las críticas a la filosofía de la historia? Primero, esta idea de que hay una progresión, o sea, la idea de progreso, y que ese progreso se da en un tiempo vacío y homogéneo. Nosotros vamos a ver que la relación entre estas 2 cuestiones es que, toda idea de progreso supone la noción de un tiempo vacío y homogéneo. Entonces, en algún momento, Benjamin va a decir, bueno, en lugar de seguir hablando de las críticas a la noción de progreso, vamos al corazón
que es cómo entienden estos que hablan de progreso la idea de tiempo. Después está la crítica a la idea de una historia universal que se comprende como una acumulación de pueblos, la historia de una acumulación de pueblos, y con eso es una crítica arranque. Nosotros también pensamos en Hegel, pero sobre todo es una crítica arranque. Una tercera crítica tiene que ver con este supuesto también de que la narración histórica puede agotar el pasado. Entonces, Benjamin es alguien, es de los que afirman que siempre hay un resto y que aboga por recuperar ese resto como una tarea política. Y el último gran tema, al menos el último que nosotros vamos a mencionar, es el tema de la empatía con el vencedor. La cuestión de la empatía era parte del método del historicismo, que decía, o sea, básicamente ¿qué consistía? Bueno, se trata, el historiador que está dentro del historicismo va a buscar los datos, intenta recomponer el pasado, reconstruirlo, agotando en su relato todo ese pasado, y para eso es necesario empatizar con ese pasado al cual se refiere. Bueno, lo que va a decir Benjamin es que cualquier empatía siempre es empatía con el que venció. Y eso genera un sesgo que hace que el relato, esa narración, sea la narración de una parte de la historia y bueno, y que está dejando otros hechos sin narrar, sin contar. ¿Qué es lo que va a proponer Benjamin? Una noción de tiempo discontinuo. Esto ustedes ya lo vieron con Foucault, por ejemplo. Postula la fuerza de la clase obrera como fuerza política, capaz de quebrar el orden dado, y postula también que para que esta ruptura con el orden dado sea posible, se requiere recuperar la tradición de aquellos que fueron vencidos y que quedaron como el desecho de la historia. O, dicho de otra forma, hace falta escribir la historia de los vencidos. Y esa tarea de escribir la historia de los vencidos es una tarea política porque solamente de esa narración surge la fuerza para la acción política. Entonces, lo que vamos a ver es que en este texto hay también una relación muy fuerte entre filosofía de la historia y filosofía política, pero ya esa noción de política no se entiende como Estado, como se hacía, por ejemplo, con Kant, con Hegel, sino que se entiende como la acción política de aquellos que se están oponiendo a un orden dado, o sea, una acción que se entiende muchas veces con la expresión acontecimiento. O sea, ¿cómo se da la relación entre la historia y la política acá? Bueno, porque básicamente es esta acción política, o sea, el acontecimiento, el que puede romper una continuidad histórica. Así que bueno, empecemos con la lectura. Tesis 1, vamos a leer toda esta parte, se presenta como enigma, si se quiere. Dice, es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de narguile, se sentaba a tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de espejos despertaba la ilusión de que esta mesa era transparente por todos sus lados. En realidad se sentaba dentro un enano jorobado
que era un maestro en el juego del ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Podemos imaginarnos un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. Podrá vérselas sin más ni más con cualquiera. Si toma su servicio a la teología, que como es sabido, es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver en modo alguno. Entonces ya desde el vamos, Benjamin lo que está postulando es que su propuesta va a incluir un marco conceptual propio del materialismo histórico y de la teología, particularmente de la teología judía. Ustedes de ahora en más van a ver que yo en rojo marqué expresiones que son propias del ámbito de la teología, como para que ustedes puedan seguir, digo porque uno normalmente no sabe tanto de teología menos de teología judía, pero para que ustedes puedan seguir algunos momentos en los que aparecen alusiones a lo teológico. Vamos con un pequeño dibujito que muestra de qué aparato estamos hablando. Benjamin dice, a ver, este esquema, lo voy a marcar acá, sí, creo que ven el puntero ahí. Este aparato tiene acá un lugar para un enano feo y jorobado, que lo que hace es mover a este muñeco que sí se ve, que es el materialismo histórico. Ahora, este tipo de mesas lo que aseguraba es que una vez cerrado, diese la ilusión de que esta era una mesa así con 4 patas, que se podía ver todo. Un juego de espejos hacía que no se viera nada de este mecanismo. Entonces, con eso, lo que presenta es de una forma muy gráfica la relación que habría entre la teología y el materialismo histórico, o mejor dicho, la relación que él quiere proponer entre teología y materialismo histórico. Vamos a la tesis 2. En esta tesis, fíjense, yo no la voy a leer toda, aparece la palabra redención y fuerza mesiánica, que es propia de la teología judía. Vamos a leer desde el pasado, dice, lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Entonces acá, el pasado está vinculado o debe ser redimido. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra, y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. Entonces fíjense acá cómo es la relación entre el presente y el pasado. Ahí dice futuro, no, tendría que decir presente y pasado. En el presente, primero es resultado, ha sido conformado por el pasado, es heredero de las luchas del pasado, y ese pasado, en la medida que no ha sido contado, es el que tiene derecho sobre el presente. Vamos a seguir leyendo. Las primeras tesis son medias, uno dice, bueno, ok, leo, entiendo, pero ¿cómo jugamos acá? Recién a partir de las 16 empieza a ser bien claro cómo todo esto se relaciona. Tesis 3. Ya está hablando del cronista, o sea, aquel que relata la historia. Y fíjense cómo termina esta frase. Solo la humanidad redimida, o sea, esa humanidad que ha podido recuperar ese pasado perdido, borrado más que perdido, le cabe por completo en suerte su pasado, lo cual quiere decir, solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. La tesis 4 empieza con una cita de Hegel. Yo ahí puse la cita de Hegel,
no es muy hegeliana. Acá Hegel parece como si fuera un materialista así de manual. Vamos a leer este pedacito. Dice: la lucha de clases, que no puede escapársele de vista a un historiador educado, en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las que no existen las cosas finas y espirituales. A pesar de ello, estas últimas, o sea, esas cosas espirituales, o sea, lo que es parte de la superestructura, desde el lenguaje de Marx, a pesar de ello, dice, estas cosas espirituales están presentes en la lucha de clases de otra manera a como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Fíjense que el relato histórico es parte de esa superestructura, o sea, es parte de ese botín, y es un botín que se lleva el que gana. Están vivas en ella como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como denuedo, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan. Bueno, acá hay toda una serie de características que se da, porque es parte también de la propuesta benjaminiana recuperar la tradición de los vencidos, por decirlo así. Es una tradición en la que esos que han vencido tienen que desarrollar ciertas características para sobrevivir. No es, creo yo, casual que algunas de esas características hayan sido tematizadas por Brecht, y vamos a ver también van a ser recuperadas por Arendt en un trabajo posterior que se llama La tradición oculta. Así que bueno, acá está, digamos, presentado como un guiño que se nos hace cuando vamos leyendo, pero que tiene mucho hilo para sacar del carretel. Dice, ya leímos esto, así que vamos a la que sigue. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? El relato histórico es parte de un botín, y es un botín que escriben los que ganan. La potencia para actuar va a estar vinculada, vamos a ver ahora, va a estar vinculada a recuperar la historia desde el punto de vista de esos que han perdido, o sea, esas esperanzas que no tuvieron lugar, de hecho. En esta tesis lo que quería rescatar básicamente de vuelta es reforzar esta idea, este vínculo entre presente y pasado. Básicamente la cuestión es la forma en que él habla de este pasado. Dice, es una imagen que relampaguea, que nunca más va a ser vista. Y todo esto va de alguna forma configurando la crítica que Benjamin hace al historicismo, que tiene que ver básicamente con que ese objeto histórico está perdido, o sea, fue en su momento y bueno, y ahora hay que reconstruirlo, pero no está dado por una cuestión de definición. Si hablamos de pasado, o sea, hablamos de algo que ya no es. 16. Seguimos acá tematizando el rol del historiador. No lo vamos a leer todo, pero en definitiva lo que muestra este párrafo es que el historiador está frente a una alternativa. O bien es instrumento de la clase dominante, o sea, o bien se dedica a contar la historia de los que vencieron, o intenta este relato histórico capaz de recuperar esa otra parte de la historia que no ha sido contada, que es la de los vencidos. O sea, se adueña, dice Benjamin, del recuerdo de los muertos. Entonces, esta relación con el pasado que establece el historiador, bueno,
si es un historiador del historicismo, pues claramente no hay, según Benjamin, reflexión posible sobre esta doble posibilidad, ¿no? O sea, el historicismo básicamente se identifica con el vencedor. Ese es siempre el punto. Vamos a leer los últimos renglones. Dice, el Mesías, o sea, acá está diciendo, el Mesías es el Salvador, o sea, estamos de alguna forma viendo que afirma que, bueno, lo que hace falta es la salvación. Dice, el Mesías no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador, que está penetrado de lo siguiente. A ver, solamente el historiador que intenta adueñarse de ese recuerdo de los muertos es capaz de recuperar en el pasado lo que fue la esperanza de esos que finalmente no ganaron. Dice, está penetrado de lo siguiente. Tampoco los muertos están seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata? El relato histórico no deja seguros ni siquiera aquellos que han sido vencidos. Pues porque básicamente nunca se cuenta su historia. En la tesis 5, ustedes acá ven un comentario que hace sobre un historiador, que es un historicista, profundiza bastante la crítica a la empatía. La idea fundamental acá, vamos a leer desde la parte de la naturaleza. Dice, la naturaleza de esa tristeza que se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista. La respuesta es innegable, que reza así, con el vencedor. Los respectivos dominadores son los herederos de todos los que han vencido una vez. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento. Con lo cual, decimos lo suficiente al materialista histórico. Quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy yacen en tierra. Entonces, son muy potentes las imágenes que usa Benjamin en esta obra, bueno, en general, en esta en particular. Fíjense, acá claramente entonces se dan dos cosas. Por un lado, la crítica a la empatía, en tanto empatía es siempre empatía con el vencedor, y eso es parte del método historicista. Y también lo que se da es la postulación de una relación entre el pasado y el presente. O sea, aquellos que vencieron en el pasado tuvieron herederos, tienen herederos en el presente, que son básicamente los integrantes de las clases dominantes. Entonces, en definitiva, hacer una historia como la que propone el historicismo es siempre funcional al statu quo, es siempre funcional a quienes en cada momento tienen el poder. ¿Por qué? Y porque la historia siempre va a ser contada desde la perspectiva de ellos, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Dice, como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura. Bueno, acá ya empieza a aclarar. El botín son los bienes culturales. Dice, el materialista histórico tiene que contar con un espectador distanciado, ya que los bienes culturales que abarcan con la mirada
tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie. Esta es una de las frases más citadas de esta obra. En definitiva, ¿de qué se trata? Si hay un documento de cultura, la posibilidad misma de que exista depende de una sociedad en que las relaciones de opresión están dadas, y en ese sentido no hay documento de cultura que no sea documento de barbarie. E igual que él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. Por eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo posible, considera cometido suyo pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El botín del vencedor básicamente está constituido de bienes culturales. Dentro de esos bienes culturales está la capacidad de fijar el relato histórico, y esos documentos de cultura, esos bienes culturales, a la vez son documentos de barbarie. De alguna forma legitiman un orden en el que hay oprimidos y hay dominadores. La tradición de los oprimidos, dice, nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Acá lo que ustedes van a encontrar es una crítica a la idea de progreso. Dice más adelante, no en último término consiste la fortuna de éste en que sus enemigos salen a su encuentro en nombre del progreso. No se olviden que está escribiendo Benjamin en el marco de la irrupción del fascismo y del nazismo. Entonces, lo que está diciendo es que, en definitiva, esto es una crítica a la socialdemocracia sobre todo, que la idea de progreso ha deformado a tal punto las mentes de algunos que se dicen de izquierda, que consideran que tienen la clave del desarrollo de la historia, por lo que dicen, bueno, ante determinada acción cabe una reacción. Entonces, si el movimiento de trabajadores da un paso, pues va a haber una fuerza que en definitiva es una fuerza que están esperando, y es una fuerza nefasta en términos de violencia. Lo que logra, en definitiva, ciertas ideas de progreso, sea el creer que uno sabe, tiene la clave, cómo van a suceder las cosas, y a la vez la convicción de que cada uno de esos momentos va a llevar a una sociedad sin clases, pónganle, lo que de hecho ocurre es que no se ve la importancia de la acción en cada momento. Cuando vos pensás que la historia progresa, que ese progreso es necesario, y a la vez crees que sabes cómo es que se va a dar ese progreso, entonces, ¿por qué no tirarme a dormir la siesta hasta que esa sociedad nueva llega? Esa es una crítica de las más fuertes que hace a la socialdemocracia Benjamin. Y no solamente eso, sino que a la vez, cada vez que se da un momento de esta naturaleza, como que todo el mundo está celebrando, dice, porque bueno, ya nos acercamos, ya después de esto viene la sociedad sin clases. Y vos decís, bueno, y estás contento porque vino Hitler. ¿Creés que eso es parte de un plan maestro? Dice, no es en absoluto filosófico el asombro. Fíjate lo que está diciendo. El asombro era una de las raíces de la filosofía, ¿se acuerdan? No es en absoluto filosófico el asombro acerca de que las cosas que estamos viendo sean todavía posibles en el siglo XX.
Esa idea de cómo, todavía pasa esto es algo del pasado. Ese comentario supone que hay un progreso. No está al comienzo de ningún conocimiento a no ser de este, que la representación de historia de la que procede no se mantiene. O sea, no hay forma de mantener una idea de historia que progresa. Y acá tenemos una de las tesis más famosas, que es en la que él cita el cuadro de Angelus Novus. Dice, en él se representa un ángel que parece como si estuviera a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas sus alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, traduce ahí. Ahí en violeta les marco a veces la palabra que aparece en alemán. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Entonces, fíjense, la idea de progreso en general asume que nosotros marchamos hacia el futuro. Lo que está haciendo el ángel es exactamente lo contrario. Es arrojado al futuro, pero va de espaldas al futuro. Entonces está viendo todo lo que queda. Y lo que queda es una colección de ruinas. Esta es la obra de la que habla. Este es el Angelus Novus. Fíjense que es una imagen mediante la que Benjamin explica en definitiva qué es lo que opina él de la idea de progreso. Dicho de otra manera, en general cuando hablamos de progreso estamos focalizados en todo lo bueno que ha sucedido, que hoy tenemos y que vamos a lograr en el futuro, porque obviamente vamos a seguir progresando, pero normalmente se deja de lado el relato de todo aquello que fue destruido en aras del progreso. Bueno, un poco lo que está viendo este ángel de la historia es eso, es todo lo que quedó en el camino, todos los que quedaron en la cuneta de la historia, por decirlo así. Dice, en un momento en que los políticos, en los cuales los enemigos del fascismo habían puesto sus esperanzas, están por el suelo y corroboran su derrota, traicionando su propia causa, dichas ideas pretenden liberar a la criatura política de las redes con que lo han embaucado. Entonces, obviamente la crítica es a la socialdemocracia de Weimar, que claramente no supo ver el problema del nazismo, y que a todas luces en ese momento era claro que no entendían de qué se trataba, en definitiva. La reflexión parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso, la confianza que tienen su base en las masas y finalmente su servil inserción en un aparato incontrolable son tres lados de la misma cosa. Además, procura darnos una idea de lo cara que le resulta a nuestro habitual pensamiento una representación de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los susodichos políticos siguen aferrándose. Hay que tener en cuenta el momento en el que Benjamin escribe esto. Es un momento en el que Hitler sin duda solo sigue aumentando su poder,
y en la que todos estos sectores que aparentemente tenían una clave histórica y una capacidad para penetrar en las estructuras de la realidad que les permitían moverse en el mundo con ciertas seguridades, bueno, todo eso fracasó y era evidente que los marcos conceptuales no eran los adecuados, por decir solamente una de las cuestiones que no era adecuada. Uno de esos problemas tenía que ver, según la lectura de Benjamin, con una fe ciega a la idea de progreso en la historia. Esta tesis 11 lo que hace es postular que hay que la explotación de las clases oprimidas por las clases dominantes es correlativa a la explotación que estas clases dominantes hacen con respecto a la naturaleza. Se trata de la misma explotación que se da en los dos ámbitos. Esta es una tesis súper interesante de Benjamin. Básicamente lo que hace es mostrar que los rasgos tecnocráticos que se atribuyen al nazismo estaban antes en los sectores de izquierda. En la tesis 12 se recupera ya directamente el pensamiento de Marx y se vuelve sobre esta idea de que, el tiempo de la narración histórica siempre es el presente. O sea, cuando se escribe historia, se está escribiendo sobre el presente, en la medida en que es el tiempo de la enunciación. Dice, en Marx aparece como la última que ha sido esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de generaciones vencidas. Acá fíjense, esa tarea vengadora no se hace en aras de un futuro mejor, según Benjamin. Se hace como venganza a las ofensas de las generaciones pasadas. Esta conciencia, que por breve tiempo cobra otra vez vigencia en el espartaquismo, le ha resultado desde siempre chabacana a la socialdemocracia. Se ha complacido, en cambio, en asignar a la clase obrera el papel de redentora de generaciones futuras. Fíjense, no se trata de ser redentora de generaciones futuras, se trata de redimir a las generaciones pasadas. Entonces lo que está diciendo acá Benjamin es que la fuerza para la acción no depende de la esperanza en un futuro mejor. La fuerza para la acción depende básicamente del odio que genera saber del hecho de que se ha perdido en la historia, se han perdido generaciones enteras con distintas esperanzas que son en general esperanzas de liberación. Ese es el punto acá. Con ello dice, o sea, focalizándose en la redención de esperanzas futuras, la socialdemocracia, dice, ha cortado los nervios de su mejor fuerza. La clase desaprendió tanto el odio como la voluntad de sacrificio, puesto que ambos se alimentan de la imagen de los antecesores esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados. Acá, en la tesis 13, es donde finalmente Benjamin dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen en común todas estas propuestas vinculadas a la idea de progreso? Lo que tienen en común es que postulan que el tiempo es homogéneo y vacío. Entonces, lo que hace es concentrarse en la crítica de este tiempo homogéneo y vacío.
Esto lo pueden después leer ustedes. El tema es que cuando él piensa una alternativa a este tiempo homogéneo y vacío, ahí recupera algunas nociones de la teología judía. Entonces, ¿qué es lo que él va a postular contra esta forma de entender el tiempo? Bueno, le va a dar un lugar central a lo que él llama el tiempo ahora. Ahí está la palabra en alemán. Y esto sí lo vamos a leer. Dice, fíjense los ejemplos, vamos a leer desde la antigua Roma. Dice, fue para Robespierre un pasado cargado de tiempo ahora, que él hacía saltar del continuum de la historia. La Revolución Francesa se entendió a sí misma como una Roma que retorna. Citaba a la Roma antigua igual que la moda cita un ropaje del pasado. La moda husmea lo actual donde quiera que lo actual se mueva en la jungla de lo otrora. Es un salto de tigre al pasado. Entonces fíjense acá, de vuelta está. Esa vuelta al pasado tiene valor y significación en el presente. Dice, solo tiene lugar en la arena en la que manda la clase dominante. El mismo salto bajo el cielo despejado de la historia es el salto dialéctico. Así es como Marx entendió la revolución. Entonces acá, con claridad, ese tiempo ahora es identificado con la revolución. O sea, la revolución, ¿qué es en términos de tiempo? Un momento de fractura en la que la continuidad de lo anterior se rompe y se genera algo nuevo. En la tesis 15 hay toda una serie de comentarios. Dice, bueno, en la Revolución Francesa hubo una noche que los revolucionarios salieron a romper los relojes y hay algunos comentarios sobre calendarios y demás. Bueno, todo eso tiene que ver básicamente con la postulación de una idea de tiempo heterogéneo. Y acá muy directamente ya habla de la ruptura de ese continuum, que es en definitiva lo que tenemos que retener del tiempo ahora del que estamos hablando. Vamos a leer acá la tesis 16. Es de vuelta sobre el historicismo. Dicen, materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es transición, sino que ha llegado a detenerse en el tiempo. O sea, el materialista histórico está focalizado en esos momentos en que parece que el tiempo se detiene, que es lo mismo que decir en la revolución, o sea, que más adelante va a caracterizar como una mónada. Puesto que dicho concepto define el presente en el que escribe historia por cuenta propia. El historicismo plantea la imagen eterna del pasado. El materialista histórico, en cambio, plantea una experiencia con él que es única. O sea, ¿por qué? Porque esas revoluciones, esos momentos de quiebre y de ruptura son cada uno único. Mientras que el historicismo no está focalizando en la ruptura, sino en la continuidad. Acá cuando habla de historicismo, yo creo que ya lo dije, pero está hablando básicamente de aquellos que postulan que hay un conocimiento histórico posible y que pretenden llegar a ese conocimiento con algunas técnicas, entre ellas la empatía, con distintos métodos que tienen que ver con cómo se accede a los datos y que pretenden vincular los distintos momentos de forma causal. Claramente Benjamin va a estar en contra de estas ideas, primero de la fijación de relaciones causales, porque en general los autores que recuperan estos momentos revolucionarios, pues lo que en general ven
es la ruptura de ordenamientos causales. Esto lo vamos a ver también en Arendt presente. En la tesis 17 lo que se hace es contraponer la forma de proceder del historicista, que dice Benjamin, rellena ese tiempo vacío y homogéneo con datos históricos, mientras que el materialista dice, y hay que recordar que él mismo se considera materialista histórico, lo que hacen los materialistas, dice, es focalizar en núcleos de tensión que cristalizan como mónadas. Y ustedes van a ver que usa mucho esta expresión de mónada, o sea, ese momento en el que no hay conexiones ni con el pasado, sobre todo con el pasado, sino que es el momento en el que toda continuidad se rompe, se resquebraja y surgen esos instantes en los que la salvación parece posible. Y uso la palabra salvación porque hay una identificación entre fuerza mesiánica y revolución. Finalmente, la tesis 18 termina 18 hablando, lo leo, el tiempo ahora, dice que como modelo mesiánico resume en una abreviatura enorme la historia de toda la humanidad, coincide capilarmente con la figura de dicha historia que dicha historia compone en el universo. Y después hay dos fragmentos que son estos que se extraen del documento que encontró en el 81 Agamben. El A está hablando del historiador. Un historiador dice que capta la constelación en la que con otra anterior muy determinada ha entrado su propia época, o sea, se trata básicamente de ver cómo esta configuración presente es heredera de, en sus injusticias, es heredera básicamente de injusticias del pasado también. Y B, y esto me parece que es clave para entender también la apropiación que hace de la teología judía. Lo vamos a leer todo. Dice, se sabe que a los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro. En cambio, la Torá y la plegaria les instruían en la conmemoración. O sea, dice, un pueblo que se construye básicamente mediado por la memoria. Esto desencantaba el futuro, al cual sucumben los que buscan información en los adivinos. Lean esto también como refuerzo de esa crítica a la idea de progreso. Pero no por eso se convertía el futuro para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío, ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías. La idea esta, que de hecho menciona en el texto, y lo menciona el crítico que tenemos para leer, que es Reyes Mate, es recuperar la idea de tiempo como kairos, o sea, como tiempo separado, si se quiere, del continuum, y significativo en sí mismo, que es lo que en este caso Benjamin relaciona con el ingreso del Mesías, que definitivamente es la acción política liberadora. En eso está la salvación, por decirlo así. En definitiva, lo que está haciendo Benjamin es proponiendo un materialismo histórico no casado con la idea de progreso y con la pretensión de conocer el futuro. Si ustedes quieren decirlo así en dos segundos. Entonces vamos a ordenar un poco todo esto que leímos. Ustedes vieron que el texto es complejo, es muy fragmentario. Vamos a tratar de ordenar esto. Dice, contra el historicismo, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Bueno, el historicismo lo que hace es proponernos a nosotros, o sea, proponer el tiempo presente como heredero de un pasado. Ahora, ¿qué es la parte que heredamos? Y bueno, la que tiene que ver con que hay una relación de opresión que
está vinculada con algún hecho pasado en el que algunos ganaron y otros perdieron. Y se identifica con los que ganaron. Entonces, ¿el botín qué era? El botín era los bienes culturales. Y esos bienes culturales, en definitiva, eran la herencia que fue legada por los vencedores. A esto hay que sumar la crítica particular que hace contra la empatía, que es un método del historicismo. Dice, claro que ellos postulan la empatía como método, pues porque la empatía se da con el vencedor. Entonces hay una situación de complicidad entre el historiador que está reforzando esta cultura que resultó de que ganaron los que ganaron. Hay una complicidad entre este historiador y las clases dominantes. Contra el progreso, y acá cuando hablamos en contra de las teorías del progreso, es una crítica también a cierto materialismo histórico. Por eso también muchas veces algún chisporroteo con Adorno. Entonces, cuando vos postulás, tomás como objeto de estudio el desarrollo histórico, si te focalizás solamente en eso que se ganó, podés hablar de progreso, pero cuando ves el cuadro mayor, como lo ve el Ángel, cuando ves también todo lo que quedó en el camino, bueno, claramente no es tan fácil. ¿Qué es lo que es perjudicial, sobre todo para la acción política, referido a la idea de progreso, que tiende a sacrificar permanentemente el presente? Bueno, hoy tienen que morir tantos para que mañana los hijos sean felices. Bueno, pasado tienen que morir tantos otros para que los nietos sean felices. Dice, permanentemente es el sacrificio de todo presente en función de un mañana que dicen que va a llegar. En definitiva, ¿qué es lo que sucede acá? La idea de progreso termina justificando injusticias presentes. Otro orden de crítica tiene que ver con que nadie es responsable de eso que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se entiende que la historia es movida por fuerzas inexorables contra las que los individuos no tienen mucho que hacer, por lo que perfectamente uno puede decir, bueno, yo estoy nadando con la corriente porque acá evidentemente los trabajadores vamos a vencer y vamos a llegar a esa sociedad sin clases, y no significa que tenga que hacer mucho, porque ya todas las fuerzas de la historia nos van a llevar para ese lugar. Es una forma de ver la historia que en definitiva hace responsable no a las personas que actúan o no actúan, sino a, mecanismos internos al desarrollo histórico, procesos históricos, que a su vez son justificadores de cualquier tipo de opresión. Y después está la crítica vinculada a la socialdemocracia y al nazismo como regímenes más bien tecnocráticos que, el trabajo de Benjamin consiste en mostrar cómo, según su opinión, esos rasgos tecnocráticos están vinculados con la idea de que hay un progreso en la historia. Entonces, para narrar la historia, ¿qué cosas son las que recupera Benjamin? Bueno, hay que interpretarla desde la facticidad. Hay que darle el cuerpo a la experiencia, hay que aprenderla, dice, desde el lenguaje, y eso es lo que a nosotros nos interesa ahora, redimirla desde la memoria. Fíjense que acá, no es que Benjamin no comprendiera que
el tiempo fenoménicamente aparece como una sucesión. Lo que está diciendo Benjamin es que el sentido, o sea, una cosa es decir que los acontecimientos se suceden unos a otros, y otra cosa es creer que conocemos el sentido, que encima es un sentido que se mantiene, o sea, que es constante, y que ordena a los acontecimientos de forma causal. Es contra esa idea contra la que él está argumentando cuando está en contra de la idea de progreso, y consecuentemente está en contra de cualquier narración histórica que que básicamente presente a los hechos como si se sucediesen causalmente unos a otros, como si no hubiera actores humanos que actúan en uno u otro sentido. Fíjense acá, no sé si ustedes se acuerdan, la tensión entre las pasiones de los humanos que actúan, y ese sentido de la historia está recuperándose, para decir otra cosa en definitiva, para decir, bueno, a ver, tanto que hablamos de ese sentido de la historia, al final nos olvidamos que los que actúan son los seres humanos. ¿Qué pasa si ese sentido de la historia era un verso? Entonces, la historia, de hecho, el relato histórico se va a desplegar en dos temporalidades. Una que es esta lineal, que dice las cosas suceden primero que otras, sí, pero también está la dimensión mesiánica. ¿Esto qué quiere decir? El momento en que hay una acción que no puede ser explicada causalmente a partir de un fenómeno anterior, y que es una acción que rompe un continuum de forma que instaura nuevas relaciones. Es el momento revolucionario, en definitiva. Entonces, se conjuga una dimensión lineal con momentos de fractura, que son las revoluciones. ¿En qué consiste este tiempo mesiánico? Bueno, lo que hay acá, dicen algunos críticos, es un reemplazo entre este continuum hacia lo mejor, que es una continuidad vinculada con el progreso, a un continuum vinculado con una serie de catástrofes. Entonces, según Benjamin, la historia lo que debe hacer es recuperar esos momentos de catástrofes, es recuperar a todos esos que quedaron en el camino, que quedaron perdidos, abatidos y vencidos en el pasado. ¿Qué hace el Mesías? ¿En qué consiste la fuerza mesiánica, o sea, la fuerza revolucionaria? En romper con esa continuidad. Y eso se hace mediante cortes. Por eso no se puede hablar de un tiempo homogéneo y continuo. Porque la acción humana lo que hace es fragmentar ese tiempo. Y bueno, y después está el tema de la esperanza y la memoria. Ustedes saben, yo ahí marqué esperanza, fe, que son siempre palabras, expresiones asociadas a la teología. Bueno, que en definitiva, en el caso de la teología judía, es una teología volcada al pasado, y una teología que ordena el recuerdo y no olvidar a los padres, a los antepasados. En definitiva, esta propuesta lo que hace es recomponer un vínculo entre historia y praxis, pero un vínculo distinto. Nosotros habíamos visto que para los modernos, sobre todo para Kant y Hegel, la historia se vinculaba con lo político porque el progreso de la historia consistía en el progreso de las formas de los estados. Entonces, era una forma de relacionarse con lo político. Lo que nosotros vemos acá es que la historia se vincula con lo político, pero no porque se tematice el desarrollo de los estados, sino porque está vinculada con la praxis, esto es, con la acción política generadora de un nuevo mundo.
Entonces, ¿cómo se vinculan estas cosas? Bueno, primero, porque el sujeto político es un sujeto que se construye mediante la historia, o sea, a partir de la memoria. Es lo que está diciendo Benjamin, es el recuerdo de aquellos que fueron vencidos, el que da la fuerza, el que potencia la acción política, que es una fuerza vinculada con el deseo de vengar a los antepasados. Entonces, es esencial, si se quiere decir así, recuperar esta historia para la acción política que está proponiendo Benjamin. De vuelta, recuperar esta idea de praxis o de acción política en términos de acontecimiento, que es el hecho que interrumpe el desarrollo de la historia tal cual venía planteado, y que provoca una ruptura que está asociada desde la terminología teológica con la salvación de los muertos, es la salvación de los muertos, y a la vez está vinculada con la esperanza de que en cualquier momento el Mesías pueda ingresar, o sea que en cualquier momento la acción política pueda efectivamente quebrar el orden dado y así vengar a aquellos antepasados que fueron víctimas de los vencedores. Es un texto arduo, es un autor difícil porque escribe de una forma muy críptica. Sin embargo, creo que Reyes Mate es un crítico que permite ordenar de forma bastante completa, al menos los desarrollos principales de esta obra. Bueno, lo que nosotros tenemos para leer de Reyes Mate es un pequeño artículo, de hecho él tiene todo un libraco así sobre Benjamin, el especialista en Benjamin, que se llama ese libro La razón de los vencidos, y que toma cada una de estas figuras en un capítulo distinto, así que es una obra que al que le interese Benjamin es súper recomendable. Si alguien la quiere me escribe, se la doy porque la tengo en PDF. Nos vemos seguramente el viernes en el horario, en la clase de consulta. Cualquier cosa, hablamos ahí. Hasta luego.